Bien, nuestro invitado en la parte anterior detallaba lo que debería tener quien aspira a ser presidente de Venezuela y también características que debe tener quien quiera ser candidato, que pueda ganar, cobrar y gobernar. 3 características importantes y tienen su propia lista, por cierto. Ojalá escuchemos algunos nombres que a mucha gente, por supuesto, hemos escuchado muchísimos nombres, 20, 30 candidatos, pero el tema de los outsiders y de esas figuras precisamente donde se pudiera lograr un consenso, es interesante escuchar algunos nombres porque la sociedad también tiene de alguna forma su expectativa, sobre todo con el mundo empresarial, con el mundo también de los medios de comunicación, pero son también importantes para la reflexión. Pero antes de eso le dejamos una idea a nuestro invitado al aire, tenía que ver con cómo conectar con el ciudadano. Por más esfuerzo que se haga en una primaria, en un escenario que reúna a los actores políticos, puede ser un esfuerzo en vano si la gente no sale a votar, si el ciudadano no se siente representado ni por quienes deciden en esa primaria, ni por la forma como se va a escoger esa candidatura. El consenso va a llevar a que el ciudadano se conecte. ¿Cómo conectar precisamente con...? Mira, con la presentación de un mensaje constructivo. Por eso yo estoy respaldando mucho un movimiento que no es partido político, sino un movimiento social independiente que se llama Unión y Progreso. Y creo que estas 2 palabras son clave para la Venezuela del presente. Tenemos que unir a los venezolanos. Tenemos 20 años de división, 20 años de insultos, de descalificaciones, de agravios. El modelo, la cultura del chavismo fue esa, dividir, dividir, dividir. El próximo gobierno tiene que recomponer la unión de los venezolanos porque un país que no está unido no puede salir adelante. Y lo más importante no es solamente cambiar a Maduro. Eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo importante es resolver la crisis, que la gente tenga comida en su mesa, que los trabajadores tengan un ingreso suficiente para hacer el mercado, que el país salga adelante. Entonces, hay que unir a los venezolanos para lograr esos objetivos. ¿Y para qué? Para que haya progreso, progreso económico, progreso espiritual, educativo, material, salud, salud pública, vialidad, todo lo que hay que mejorar en el país. Para eso necesitamos unión. Entonces, la primaria no solamente no une, sino que incrementa la división. Es decir, hay muchos amigos míos de los partidos opositores que dicen, no, es que la primaria va a darnos un solo candidato. Mentira. No hay manera de que haya un solo candidato porque van a permitir que candidatos diferentes de los partidos que forman... De la Alianza Democrática, por ejemplo. Exacto. ¿Los van a permitir o no los van a permitir? Entonces, si no los permiten, se van a lanzar por su cuenta. Pero es que además van a quedar muchos maltratos en la primaria. Si alguien en Venezuela fue promotor de la primaria, fui yo. Que en 1993 propuse que mi partido, entonces COPEI, eligiera un candidato en una elección abierta. Se hizo la elección con mucho brillo, salió un candidato muy bueno, Osvaldo Álvarez Paz, y quedó de tercero después. En cambio, el doctor Caldera, que no fue en ninguna primaria, ni nada que se pareciera, dijo simplemente estoy a la orden y el país votó por él. Ninguno de nuestros presidentes que hemos tenido a lo largo de la historia de la democracia han ido a primaria. Ninguno, ni Rómulo Betancourt, ni Raúl León, ni Rafael Caldera, ni Carlos Andrés Pérez, ni Luis Herrera, ni ninguno. Claro, pero era un contexto diferente. Bueno, claro, pero entonces ahora parece, me recuerda cuando Chávez hablaba de la constituyente, que la gente llegó a pensar que la constituyente servía para curar el cáncer. Que esto sirve para todo. No, la constituyente no servía para todo, para lo único que servía era para darle el poder absoluto al gobierno del señor Chávez. Pero el país llegó a pensar, la constituyente es la solución, soluciones mágicas. Los venezolanos somos muy proclives a creer en soluciones mágicas. Ahora es la primaria. Yo no creo que sea lo conveniente. Si la mayoría resuelve que van por las primarias, pues allá ellos. Y ojalá que no se den los pronósticos que yo estoy formulando, pues yo le tengo muchas reservas a ese mecanismo, porque además es una declaración de que no somos capaces de ponernos de acuerdo, de que no somos capaces de hacer que el interés nacional prevalezca por encima de los intereses partidistas.
Entonces, ¿cómo pensar que se van a poner de acuerdo en figuras que no vengan del mundo político? Yo no creo que sea el consenso entre los partidos. Yo creo que el liderazgo nacional, los partidos en este momento lamentablemente están muy devaluados. Y en todas las encuestas, claro. Clarísimo. Ningún partido tiene una afinidad de más del 10%. Así es. Entonces, yo invoco la responsabilidad del liderazgo empresarial, por ejemplo, del liderazgo sindical, del liderazgo académico de las universidades, del liderazgo religioso, que deberían ejercer alguna influencia para que el año 2024 tengamos una plataforma con un programa atractivo, que no basta con decir Maduro vete ya, por el amor de Dios, hay que decir qué es lo que vamos a hacer en caso de ganar las elecciones. Después, una organización eficiente que se puede montar, porque las elecciones no están muy lejos, pero tampoco están demasiado cerca. Hay tiempo, y hay tiempo de proyectar una figura y decirle al país, mire, nos hemos puesto de acuerdo en que el candidato debe ser fulano de tal, y en cuestión de meses ese fulano va a interpretar la voluntad de cambio de la inmensa mayoría de los venezolanos. Yo no creo estar equivocado. Yo no me equivoqué cuando me opuse al golpe militar del chavismo. Y sin embargo fui objeto de muchas críticas. Pero yo creo que cumplí mi deber de decir, este no es el camino. Y mira la desgracia que ha venido después de eso. Yo no me equivoqué cuando le dije al país que no había que convocar una Asamblea Nacional Constituyente, que las reformas constitucionales debían hacerse en un clima de consenso. No me equivoqué cuando le dije al país, no me parece que voten por Chávez, ni me parece que voten por Maduro. Ahora, a lo mejor tampoco me estoy equivocando cuando digo, ojalá puedan hacer un esfuerzo para darle a Venezuela, para darnos a los venezolanos una propuesta patriótica, inspirada no en el interés del partido, no en el interés del proyecto personal de fulanito o de sutanito, sino inspirado en el interés nacional. Alguien que pueda ser jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Cuando tú agarras esa lista de precandidatos y por otro lado agarras la lista de los deberes que va a tener que cumplir el presidente, dice que oye, aquí como que hay un problema, ¿no? Un outsider entonces. Un outsider que desde luego debe tener, lo preferible sería alguien con experiencia política, porque tampoco el cargo es para un señor que no tiene idea de cómo se maneja la política. Debería ser alguien que tenga alguna experiencia política. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Nos mencionó los nombres, se fue sin mencionarnos sus nombres. Caramba, es que los van a maltratar. Si los nombro tan temprano, los van a maltratar mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Eduardo Fernández con nosotros, de Unión y Progreso, también del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Hacemos una pausa y al regreso cambiamos de tema. Lo que está ocurriendo con los mercados bursátiles del mundo está preocupando a los sistemas económicos. Las modificaciones de las proyecciones de crecimiento de algunos países, el caso más reciente, por cierto, China, que se esperaba pudiera crecer 5 puntos porcentuales, hay una reducción que se establece cerca del 3%. Lo que está ocurriendo en el este de Europa, las subidas de los tipos de interés a niveles que no se veían en más de 20 años, está impactando en este mercado. Vamos a conocer un poco más al respecto luego de la pausa con Ignacio Sánchez, que es asesor de inversiones.